Bien, ahí estaba la palabra del presidente. Nos acompaña en este momento Julio Gambina, economista. Y ¿será del 3,7%? Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes y un gustazo en este Día Internacional de Lucha de los Trabajadores. Ustedes y todos los trabajadores del canal aquí poniéndole el cuerpo a una actividad compleja que es la de la información. Bien, muchísimas gracias y bueno, feliz Día del Trabajador, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, es muy complejo el tema económico y uno podría trabajar con los datos oficiales que hay, porque el último dato de inflación que tenemos es del 3,7% y eso desmiente todas las valoraciones positivas que venía haciendo el presidente Milei y que incluso le generaba consenso político, social, porque se estaba abatiendo la inflación. Es probable que incluso la inflación de abril haya bajado. Claro, 20.000 millones de dólares de deuda que la vamos a tener que pagar nosotros. O sea, en economía lo que hay que tener es la película completa. Incluso puede bajar el índice del 3,7 a, no soy adivino. 3,3 dicen algunos. Lo que sea. Varía entre el 3 y el arriba 3,7. de 3. El 2,7, Sí. Pónganle cualquier cifra, cualquier cifra. El tema es el ingreso. El ingreso de la mayoría de la población. Hoy, 1 de mayo, de los trabajadores y las trabajadoras. No solo los que están bajo convenio colectivo de trabajo, que son los que relativamente mejor están. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras no están ni en convenio colectivo y algunos ni siquiera están formalizados. Hay un nivel de impunidad empresaria favorecida por el Estado que hace que haya mucha población sin seguridad social. Son los trabajadores, las múltiples changas que hay, incluso más que changas, trabajadores que están cotidianamente en un trabajo pero que no están regularizados. El ejemplo que siempre se da son las trabajadoras o trabajadores domésticos o en el gremio de la construcción, incluso en el gastronómico, en algunos sectores muy conocidos, muy difundidos, donde hay personal no registrado. Es una cifra muy elevada, en torno del 50% de las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, ese discurso oficialista, y cuando digo oficialista no solo hablo del gobierno nacional, sino de las complicidades en gobiernos provinciales, en el poder legislativo, en el poder judicial, es un discurso que trata de consensuar apoyo político, incluso con la intención de sumar legisladores ahora en la elección de octubre para tener una legislatura mucho más favorable a lo que se viene. Reforma laboral. Y yo les digo a ustedes, hoy, 1 de mayo, ¿alguien está pensando que una reforma laboral de la que se llenan de la boca todos es a favor de los derechos de trabajadoras y trabajadores? Bueno, ahí hay un punto, ya que lo traes a discusión y hoy en el Día Internacional del Trabajador es bueno recordarlo. Está como absolutamente relativizado el término derechos laborales hoy en la Argentina, claro, porque más allá de que se hable todo el tiempo de una reforma laboral y que el gobierno la haya hecho a través de un decreto que hoy está en parte trabada por la justicia, la verdad que la reforma laboral se vino haciendo hace varios años, ahora con complicidad del Estado. De hecho. Coincide. Lo que ha habido es un abandono, incluso de los gobiernos que precedieron en estos... De los gobiernos peronistas. No todos, también los radicales también, en los 40 años de gobiernos constitucionales. Sí. Yo prefiero decirle gobiernos constitucionales. Está bien, pero para no irnos tan atrás. No importa, pero vale, porque ¿qué expectativa teníamos al salir de la dictadura militar? La expectativa era recuperar la Argentina a lo que era entre la década del 40 y la década del 70, hasta antes del golpe de Estado del 76. Una Argentina de relativo pleno empleo, de equiparación de ingresos entre trabajadores, trabajadoras y las patronales. Esa era la expectativa. Bueno, en 40 años lo que venimos es deteriorando. Yo coincido absolutamente. Más que, aunque no se haya hecho la reforma laboral jurídica, se ha hecho en lo político. Y se ha hecho de hecho, como decíamos. De hecho. Está hecha de hecho. Digo, hoy hay una generación entera, bueno, hay una generación entera de 20 y pico, 30 y pico que nunca tuvo un trabajo registrado. No sabe lo que es vacaciones pagas, no sabe lo que es aguinaldo.
no saben y ya no les interesa, han bajado completamente esa bandera. Eso es impunidad de los empresarios, empresarias que no regularizan y del inexistente papel de control que debió tener el Estado. E incluso... ¿Por qué no lo hizo el Estado los distintos gobiernos a lo largo de todas las décadas, que nunca se preocupó por el trabajo negro, como se dice? Claro, yo prefiero decirlo irregular porque lo del color discrimina, pero es eso. Digo negro como oscuridad, no refiriéndome a las personas. No, pero yo lo aclaro porque me interesa en clase con los estudiantes siempre hablamos del mismo tema, porque por algo se habla de negro y blanco. Entonces es importante el tema de la irregularidad, porque la irregularidad es complicidad de las patronales, y la patronal puede ser una patrona o un patrón en el domicilio. La irregularidad en el empleo existe en el domicilio particular, y así extendamos. Y complicidad del Estado, porque la Argentina, desde la dictadura, viene en un proceso de reestructuración de la economía, del Estado y de la sociedad. ¿Los sindicatos no son responsables también? También, absoluto, porque es una responsabilidad colectiva donde se ha ido deteriorando todo. Es más, yo diría, los sindicatos principales, los que están en convenio colectivo, en general hasta acotan su responsabilidad en defender el ingreso de un trabajador convencionado. Un trabajador convencionado... La paritaria y nada más. Y punto. ¿Y el resto de los trabajadores qué pasa? Nada, incluso hay muchas empresas muy importantes, de capital externo, de capital local, donde adentro de la fábrica, del ámbito de trabajo, hay trabajadores conveniados y trabajadoras y trabajadores no conveniados. O sea que tienen hasta el mismo trabajo, pero niveles de ingreso diferenciados. Se ha deteriorado. Teóricamente es la relación capital-trabajo. Ahora, ¿en el mundo esto se replica también? ¿Es un problema de la Argentina o es un problema mundial? Es mundial y claro, depende qué gobierno. Hay gobiernos que morigeran la ofensiva del capital sobre el trabajo, pero hay una tendencia general, por eso incluso políticamente lo que se ve es un avance de gobiernos de ultraderecha. No todos los gobiernos del mundo son de ultraderecha, pero que en la Argentina gobierne Javier Milei con las complicidades que mencioné, que en Estados Unidos gobierne Donald Trump, está dando una señal de un rumbo político que es preocupante, porque está asociado a un fenómeno de autoritarismo político. Pero antes no, antes con los otros gobiernos también el laburante, el trabajador, el humilde, me dice, estoy cansado de los gobiernos anteriores porque en definitiva yo la pasaba muy mal también. Hoy voto a Milei, por decirlo, dice porque bueno, me muestra algo nuevo y por ahí nos va bien. Por ahí viene bien. Es un desencanto con todo lo que ha habido. E incluso tomando las buenas intenciones de gobiernos anteriores de Argentina o de la región latinoamericana y caribeña. Ha habido a principios del siglo XXI procesos de cambio político interesante en la región, pero que no avanzaron en remover toda esta situación. Por eso muchas veces se dice, bueno, aquel proyecto originario de la dictadura militar en la Argentina se replicó en los años 90 con peronistas y radicales en la década del 90 gobernando. Luego el macrismo con mucha fuerza y ahora este es un nuevo momento exacerbado. Y esta vez con un nivel de consenso electoral social mucho más importante. Por eso es un debate político complejo. Yo digo, no hay alternativa. En los gobiernos peronistas también, el trabajo irregular, o como quiera llamarlo usted, tampoco se redujo. No, claro, creció. Y siguieron todos ahí un 40, un 50%. Más aún, si uno piensa en el desempleo estatal que está habiendo ahora, bueno, tiene mucho que ver con que pasaron cuántos gobiernos que no regularizaron la situación de trabajadores. Por eso ahora los echan a todos sin ningún tipo de... Y están echando a trabajadores que tienen 20 años de antigüedad en el contrato. Nunca lo formalizaron. De que nunca lo formalizaron. Por eso, si el propio Estado hace eso, que hay que esperar de un privado que obviamente... Por eso el tema es serio, no es solo la coyuntura de este 1 de mayo o del gobierno de Javier Milei de la Argentina actual,
sino de dónde venimos, incluso hacia dónde va la Argentina y hacia dónde va el mundo. Julio, estos aumentos de regulados, como pueden ser tarifas, ayer se conoció también que bajo, pero de todas maneras aumentan entre 2 y 3,5% los servicios de electricidad y gas, que el gobierno había dicho no van a aumentar, bueno, finalmente terminan aumentando. También aumenta el transporte, que depende de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la provincia de Buenos Aires. ¿Todo eso puede sumarle presión a la inflación o no? Sí, por algo también morigeran esos incrementos. Es más, el tema del transporte. Yo soy nacido en el interior del país. Y en el interior del país hay mucha bronca con el costo diferencial, el precio diferencial del transporte que hay en todo el país, menos en la Ciudad de Buenos Aires. Explicaciones hay muchas para dar. Cantidad de gente, básicamente. Cantidad de gente, cantidad de transporte horas que hay que tomarse. El ciudadano. Explicaciones hay. Pero las empresas piden un incremento de tarifa muy fuerte de transporte, de electricidad, de agua, y el gobierno las viene demorando. No es la voluntad del gobierno. El gobierno hubiese querido un ajuste, un tarifazo mucho más grande. No lo ha hecho por razones políticas, porque no quiere que impacte la inflación. Yo creo que la principal preocupación, casi la única desde el punto de vista político, electoral del gobierno, es contener la inflación. Y para eso cualquier cosa. Fíjense. Las encuestadoras están dando que volvió a ser el tema más preocupante. Es que es el más preocupante. La gente, después viene corrupción o viene inseguridad, etcétera, etcétera. Y lo que se ha hecho a un costo enorme. Piensen en jubilados y jubiladas. El 70% de los jubilados y jubiladas están por debajo de la canasta básica del adulto mayor. El salario mínimo, si el salario mínimo se hubiese mantenido con actualizaciones desde el 2015 hasta ahora, en 10 años, hoy debería estar casi en 700.000 pesos. No llega a 300.000. Y el salario mínimo es una referencia. Julio, hemos hecho como una radiografía de lo que pasa y lo que sucede, y yéndonos también a años atrás. ¿Dónde está la solución? Bueno, yo digo, la solución tiene que ser, primero, un gran debate en la sociedad argentina. ¿Qué quisiéramos? Por ejemplo, se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, la deuda crece. La población tiene que discutir si hay que seguir pagando una deuda ilegítima o si hay que utilizar los recursos que tiene la Argentina, muchos, medios o pocos, para resolver problemas: alimentación, educación, salud. Son grandes rumbos. El tema es que la Argentina ha tomado un rumbo en los últimos años, no es de este gobierno, en eso coincido con ustedes, viene de mucho arrastre, más allá que algunos gobiernos intentaron morigerar, donde se consolida una agenda de subordinación a la deuda. Ese es el tema uno. Segundo tema, la Argentina es un país que tiene absolutamente todo, desde los climas, las condiciones materiales, bienes comunes en cantidades. Claro, lo que hace falta para esos millones de trabajadoras y trabajadores que no tienen empleo es que se les acerque en condiciones adecuadas. Primero, tierra, y este país tiene tierra en cantidad. Financiamiento, pero ustedes piensen, la ley de entidades financieras actual de la Argentina, ¿saben desde cuándo es? Del 77. De la dictadura militar. ¿Ha habido gobiernos constitucionales en la Argentina para cambiar esa ley de entidades financieras? Muchísimos, no lo hicieron. Hay una subordinación de la Argentina. ¿Se acuerdan cuando se esperaban lluvias de inversiones? Sí. Bueno, ¿cuánto hace que hay RIGI? Claro, las inversiones no vienen, se decía, porque había cepo. Dicen que lo levantaron al cepo, no lo levantaron al cepo. Pero no lo levantaron para las empresas que son las que tienen que poner la plata. Lo levantaron para aquellos que tienen recursos. Mucha gente dice, qué bueno que levantaron el cepo. Bueno, cualquiera de nosotros que quiera ir a comprar dólares tiene que tener por lo menos un excedente de 115.000 pesos para comprar 100 dólares. Sí. O sea que, digo, el problema de la Argentina es un tema muy serio. Hay una estrategia de acumulación, de desarrollo económico para muy pocos, mayoritariamente extranjeros y muy concentrados de capital en la Argentina. ¿Qué hay que hacer? Algo totalmente distinto. Si yo pudiera, revertiría todo lo que se ha hecho en el último año y medio, en estos 500 días, un poco más de 500 días de gobierno de Javier Milei, y pondría en discusión en la sociedad qué cosas hay que privilegiar. Julio, te agradecemos muchísimo. Gracias, contacto, Julio. Gracias a ustedes, que terminen bien el 1 de mayo. Muchas gracias. Nos vamos ahora a la Feria del Libro. Está trabajando Diego de Luca en el lugar. Diego.